En el polvoriento pueblo de San Miguel, al sur de la frontera, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo, el ranchero Tomás Rivera cabalgaba con la determinación de un hombre que no toleraba demoras. Su sombrero ancho proyectaba una sombra sobre sus ojos curtidos por años de sequías y tormentas de arena. Iba a comprar un caballo, uno fuerte y veloz, porque el suyo se había roto una pata en el cañón la semana pasada, y sin un buen animal, su rancho en las afueras se vendría abajo como un castillo de naipes en el viento. Pero el destino, ese traidor invisible, tenía otros planes. Al entrar en la plaza principal, donde el mercado bullía con vendedores gritando precios de ganado y mujeres vendiendo tamales envueltos en hojas de maíz, sus ojos se clavaron en ella. La viuda Apache. Estaba de pie junto a un puesto de herraduras, envuelta en un rebozo negro que contrastaba con su piel morena y sus ojos negros como pozos sin fondo. Su cabello largo caía como una cascada de medianoche, y en su rostro, marcado por cicatrices de batallas pasadas, había una expresión que helaba la sangre, una mezcla de dolor profundo y una furia contenida que podía estallar en cualquier momento. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal, como si un fantasma le hubiera susurrado al oído. ¿Por qué esa mujer le provocaba tal inquietud? No lo sabía, pero en ese instante, el caballo que buscaba se desvaneció de su mente, reemplazado por un misterio que lo atraía como una serpiente a su presa. Tomás desmontó lentamente, atando su caballo viejo a un poste de madera astillada. El pueblo estaba vivo esa mañana, el herrero martillaba hierro con un ritmo hipnótico, los niños corrían persiguiendo gallinas y el olor a chile asado flotaba en el aire seco. Pero él solo veía a la viuda. Se acercó con pasos cautelosos, fingiendo interés en las mercancías cercanas. Ella no se movió, pero sus ojos lo siguieron como los de un halcón acechando a un ratón. «Buenos días, señora», murmuró Tomás, quitándose el sombrero en un gesto de respeto forzado. Ella no respondió al principio, solo lo miró con una intensidad que le hizo sudar bajo la camisa de algodón. Finalmente, con una voz ronca como el viento en las montañas, dijo: «No soy señora para ti, ranchero. Soy Naya, viuda de un guerrero apache que tú y los tuyos matasteis». Las palabras cayeron como un trueno en un cielo claro. Tomás retrocedió un paso, su mano instintivamente yendo a la pistolera en su cadera. ¿Cómo sabía ella quién era? ¿Y qué significaba eso de los tuyos? Su mente giró en un torbellino de recuerdos. Hace años, en las guerras fronterizas, había luchado contra bandas apaches que asaltaban ranchos. Pero nunca había matado a un hombre en frío, o eso se decía a sí mismo para dormir por las noches. Naya se giró ligeramente, revelando una cicatriz fresca en su cuello, como si una bala la hubiera rozado recientemente. «Vienes por un caballo, ¿verdad? Pero lo que encontrarás aquí es muerte». Tomás sintió su corazón latir con fuerza, como tambores de guerra. Quiso reírse, descartarlo como las locuras de una mujer afligida, pero algo en su mirada le decía que no era una amenaza vacía. Alrededor, la gente del pueblo parecía ignorarla, como si fuera un fantasma que solo él podía ver. ¿Era posible? Se alejó un poco, fingiendo comprar unas riendas en el puesto vecino, pero su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era esa viuda? Recordaba vagamente historias de una tribu apache que había sido masacrada cerca del río Bravo y una mujer que había sobrevivido, jurando venganza contra los blancos y los mexicanos que habían participado. ¿Podría ser ella? El vendedor, un hombrecillo con bigote retorcido, le susurró: «No te metas con esa, patrón. Dicen que trae la maldición de los espíritus antiguos». Tomás ignoró el consejo, pero un nudo se formó en su estómago. Decidió seguirla cuando ella se movió hacia el callejón trasero del selún. El selún era un antro oscuro, con mesas pegajosas de cerveza derramada y humo de cigarrillos flotando como niebla. Tomás entró detrás de ella, su bota crujiendo en el suelo de madera. Naya se sentó en una esquina, pidiendo un tequila con una voz que cortaba el aire. Él se acercó, sentándose a una mesa cercana, fingiendo indiferencia. Pero entonces, un hombre borracho se acercó a ella, riendo con sorna: «Oye, India, ¿vienes a vendernos tus encantos?». Antes de que Tomás pudiera reaccionar, Naya sacó un cuchillo de debajo de su rebozo y lo clavó en la mesa con tal fuerza que la madera se astilló.
El borracho palideció y retrocedió, murmurando maldiciones. Tomás sintió un pulso de admiración mezclado con terror. Esa mujer no era una viuda común, era una guerrera. ¿Por qué me miras así?, le espetó ella de repente, girándose hacia él. Porque pareces un lobo disfrazado de oveja, respondió Tomás, su voz más firme de lo que sentía. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Tal vez lo sea. Mi marido fue asesinado por rancheros como tú, en una emboscada al amanecer. Juré sobre su tumba que los haría pagar, uno por uno. Las palabras de Naya lo golpearon como una bala. Tomás recordó esa emboscada, había sido parte de una partida de caza apache, organizada por el sheriff corrupto de un pueblo vecino. Habían matado a varios, incluyendo a un líder apache. ¿Era ese su marido? El sudor perló su frente. Quiso negar todo, decir que solo seguía órdenes, pero las excusas sonaban huecas incluso en su mente. En cambio, preguntó, ¿qué quieres de mí? Ella se inclinó hacia adelante, su aliento cálido contra su rostro. Tu vida, ranchero. Pero primero, tu secreto, ¿secreto? Tomás frunció el ceño. ¿De qué hablaba? Antes de que pudiera responder, un disparo resonó fuera del salón. La gente gritó, y Tomás se levantó de un salto, sacando su revólver. Al asomarse por la ventana, vio a dos hombres enmascarados robando el banco al otro lado de la plaza. Pero algo no encajaba, uno de ellos llevaba un collar apache alrededor del cuello. Naya se puso de pie, su expresión cambiando a una de furia pura. Son ellos, siseó. ¿Quiénes? Los que mataron a mi gente. Y tú los conoces. Tomás negó con la cabeza, pero en lo profundo, una duda lo carcomía. Esos enmascarados, uno tenía la cojera de su viejo amigo Javier, un ranchero vecino que siempre había odiado a los indios. ¿Podría ser? El tiroteo se intensificó, y el sheriff salió corriendo del ayuntamiento, solo para ser abatido de un disparo en la cabeza. El pueblo se sumió en el caos, mujeres corrían con niños en brazos, caballos relinchaban aterrorizados, y el polvo se levantaba como una tormenta. Tomás se volvió hacia Naya, pero ella ya había desaparecido por la puerta trasera. Maldiciendo, la siguió al callejón, donde el sol cegador lo hizo parpadear. Allí, ella montaba un caballo negro como la noche, con una rifle en las manos. Sígueme si quieres vivir, le dijo, y galopó hacia el desierto. Tomás dudó solo un segundo antes de desatar su caballo y perseguirla. ¿Por qué la seguía? ¿Miedo? ¿Curiosidad? O tal vez, un deseo de redención por pecados pasados. El desierto era un infierno vivo, cactus espinosos, rocas afiladas y un calor que secaba la garganta como papel de lija. Cabalgaron durante horas, el sol bajando lentamente hacia el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre. Naya no hablaba, solo guiaba con determinación. Tomás sentía su cuerpo doler, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Finalmente, llegaron a un cañón escondido, donde un campamento apache improvisado se erguía entre las sombras. Unos pocos guerreros, sobrevivientes demacrados, los recibieron con rifles apuntados. Naya desmontó y les habló en su lengua, gesticulando hacia Tomás. Ellos bajaron las armas, pero sus miradas eran hostiles. «Aquí estás seguro, por ahora», le dijo ella. «¿Por qué me trajiste?», preguntó él, exhausto. «Porque vi en tus ojos que no eres como los otros. Y necesito tu ayuda para vengarme». Venganza. La palabra resonó en su mente como un eco siniestro. Esa noche, alrededor de una fogata crepitante, Naya le contó su historia. Su marido, un jefe apache llamado Kael, había sido traicionado por un ranchero que fingía amistad. Ese ranchero era el padre de Tomás. El shock fue como un puñetazo en el estómago. ¿Su padre? El hombre que lo había criado con mano dura, enseñándole a odiar a los salvajes. Tomás negó, pero Naya sacó un medallón de su bolsillo, era el mismo que su padre llevaba siempre, grabado con las iniciales TR. Lo encontré en su cuerpo, dijo ella, su voz temblando por primera vez. Tomás sintió el mundo girar. Su padre no era un héroe, era un asesino. Y ahora,
Los hombres que robaban el banco eran sus antiguos cómplices, buscando oro apache robado años atrás. «Únete a mí», le suplicó Naya, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «O muere con ellos». Tomás pasó la noche en vela, atormentado por visiones de sangre y traición. Al amanecer, un explorador apache regresó con noticias. Los bandidos se dirigían al rancho de Tomás, creyendo que el oro estaba enterrado allí. El pánico lo invadió. Su hermana vivía en el rancho, sola con los peones. Cabalgaron de vuelta a toda velocidad, el polvo levantándose como una nube de muerte. Al llegar, el rancho ardía en llamas. Tomás gritó, desmontando y corriendo hacia la casa. Dentro, encontró a su hermana atada, con un moretón en la mejilla. «Tomás. Vinieron por el oro de papá», sollozó ella. Los bandidos, liderados por Javier, reían mientras revolvían el sótano. Naya y los apaches atacaron desde las sombras, flechas silbando en el aire. Tomás sacó su revólver, disparando a Javier en la pierna. «Traidor», gritó. La pelea fue feroz, balas rebotando en las paredes, cuchillos brillando bajo la luna, gritos de dolor llenando la noche. Naya luchó como una diosa de la guerra, cortando cuellos con precisión letal. Pero entonces, Javier reveló su as, había envenenado el pozo del rancho. «Todos morirán sedientos», rió, antes de que Tomás le disparara en el pecho. Con los bandidos muertos, el silencio cayó como una manta pesada. Tomás liberó a su hermana, pero el veneno era real, el agua burbujeaba con un olor acre. Naya, herida en el brazo, se acercó. El oro nunca existió. Era una mentira para atraerlos. Tomás la miró, confuso. «¿Entonces por qué?» «Por justicia», respondió ella. Pero en sus ojos había algo más, un secreto oscuro. Al registrar el cuerpo de Javier, encontró una carta. Su padre no solo había matado a Kael, sino que había violado a Naya antes de dejarla por muerta. El horror lo consumió. «¿Sabías esto?», le preguntó a Naya. Ella asintió, lágrimas cayendo. «Quería que lo descubrieras tú mismo. Ahora, elige, únete a mí en la huida, o quédate y enfrenta a la ley». Tomás eligió huir con ella, cabalgando hacia las montañas, donde los apaches tenían un refugio secreto. Pero el camino estaba lleno de peligros, patrullas mexicanas los perseguían, creyendo que eran bandidos. En una emboscada, un apache cayó muerto, y Naya fue capturada temporalmente. Tomás la rescató en una osada incursión nocturna, matando a 2 guardias con sus propias manos. La sangre en sus palmas lo cambió para siempre. Llegaron al refugio, un valle oculto con aguas cristalinas y cuevas antiguas. Allí, Naya le reveló su plan final, usar el medallón para probar la inocencia de su tribu en una corte federal, pero primero, destruir el pueblo que había encubierto los crímenes. El asalto al pueblo fue épico y sangriento. Bajo la cobertura de la noche, los apaches atacaron, incendiando el celún y el banco. Tomás, disfrazado, infiltró el ayuntamiento, encontrando documentos que incriminaban a su padre y a otros. Pero el nuevo sheriff, un hombre cruel, lo descubrió. «Hijo de traidor», gritó, disparando. La bala rozó el hombro de Tomás, pero él respondió con un tiro fatal. Naya apareció, salvándolo de nuevo. Juntos, escaparon con los papeles, pero no sin pérdidas, la mitad de los apaches yacían muertos. Años pasaron en el exilio. Tomás y Naya se casaron en una ceremonia apache, pero la paz era ilusoria. Un día, un cazador de recompensas los encontró. «Hay una recompensa por la viuda apache», dijo, apuntando. La lucha fue brutal, Naya lo mató, pero resultó herida de muerte. En sus últimos momentos, susurró, «Vive por mí, ranchero». Tomás, destrozado, la enterró en las montañas, jurando venganza eterna. Pero el twist final, al regresar al rancho reconstruido, encontró una nota de su hermana. Papá no era el villano. Fue Naya quien lo mató primero, por codicia del oro. El shock lo paralizó. ¿Todo había sido una mentira? Corrió al desierto, gritando al viento, pero solo el eco respondió. La viuda apache había ganado, incluso en la muerte.